Bueno, muchas gracias por venir. Somos aquí del Cineclub Frenesí. Trabajamos desde hace más o menos 6 meses proyectando películas argentinas, tratando de mostrar el buen cine poco conocido. Y bueno, esta tarde vamos a proyectar Eddie Krilla, maestra de actores, y está la directora aquí, que seguramente nos va a querer presentar su película. Bueno, para empezar, muchas gracias a los chicos, a Painé y a Melina, que se acercaron para decirme que querían pasar la peli. Bueno, la película se va moviendo así, ¿no? Se estrenó el año pasado, estuvo en casi 3 meses en cartel en diferentes lugares, diferentes cines. Pudimos hacer una gira por Europa a principio de año, por varias ciudades de Europa, que fue muy bien. Y después, bueno, volvimos a Buenos Aires y estuvimos 4 meses en el Teatro Ítaca, que era lo que queríamos, que de alguna forma aquí es como continuar con eso, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, la peli de Hedy, gran maestra de actores, que estuviese en un teatro, ¿no? Entonces este es un poco el mismo ambiente, ¿no? Un teatro independiente creo que es un buen lugar para acoger esta película. Así que bueno, y ahora estamos en esta movida, ¿no? Girando por el país, que estas propuestas de algún cineclub, algún teatro, alguna escuela que quiere pasar la película, y así nos vamos moviendo, ¿no? Yendo de aquí para allá. Y bueno, muy contenta por la repercusión que va teniendo la película, que aún un año después de haber sido estrenada sigue teniendo funciones cada tanto, ¿no? Así que bueno, después vamos a tener un ratito para charlar, sí, si quieren, nos cuentan sus opiniones, preguntas, respuestas, lo que quieran. Agradecerles muchísimo a todos los que se acercaron hoy, gente que conocí ayer que se acercó hoy con interés a ver la película, compañeros que conocí en la semana y que también se acercan, bueno, chicas de la Escuela Agustín. Es re importante siempre que haya gente interesada para que siga la bola del boca a boca generándose y que capaz para la próxima proyección haya más gente, ¿no? Y así de a poquito la historia de Hedy, que hay una gente que la conoce, otros que no, bueno, se empieza a hacer conocida para que ella tenga el reconocimiento que merece, ¿no? Así que bueno, síganlas. Yo siempre hago un pedido muy especial y no voy a dejar hoy de hacerlo, que es un pedido muy teatral, de alguna manera no tan cinematográfico, que es que si les gusta la película, por favor la recomienden, ¿no? Porque así es como de a poco vamos logrando que la peli se siga pasando en otros lugares y, como les decía, que la historia de Hedy se conozca. Así que sigan las redes sociales, que ahí es donde está toda la info, que es @HedyKrillaDoc, y después si no también en Facebook, buscan Hedy Krilla. Y ahí vamos subiendo todas las proyecciones futuras que haya, y hay un montón de material que no quedó en la película que está ahí, por si quieren chusmear. Así que bueno, eso, una breve presentación, los dejo con la peli, espero que la puedan disfrutar y que después bueno, podamos charlar un ratito sobre este gran personaje y lo que les generó. Así que bueno, muchas gracias por estar acá acompañándome hoy. Muchas gracias a vos. Agustín empezó a hablar de la Krilla, ¿no? Y clase por medio, Agustín mencionaba a su maestra, a la Krilla, a ese grupo de La Máscara, que ahí había sido amigo de Augusto Fernández. Yo los conocía como un gran maestro, pero no tenía ni idea que ellos eran amigos. Bueno, Pepe Novoa, Lito Cruz, Federico Lupi, ¿no? Y cómo ese grupo había cambiado para siempre la forma de actuar en Argentina. Y de golpe a la 6ª clase dije, a ver, un momento, esta señora, ¿no? La Krilla, es la responsable de cómo actúa el 80% de los actores en Argentina, ¿no? Por ser maestra de maestros. Y yo en los 10 años que hice teatro nunca escuché el nombre Hedy Krilla. No me sonaba siquiera, o sea, ni siquiera me sonaba de, esto me suena de algún lado. No, era como absolutamente un nombre desconocido para mí. Entonces ahí fue que dije, pero a ver, esta historia no se puede perder, ¿no? Porque uno conoce mucho a los grandes maestros, ¿no? A Fernández, a Leso. ¿Y quién fue el maestro de los maestros, no? Bueno, y resulta que fue una maestra y que encima vino del otro lado del océano,
¿no? Y bueno, ahí es cuando empiezo un poco a decido ponerme a hacer esta peli, además aprovechando que había muchos de sus alumnos con vida todavía. Este proyecto empieza en 2017. Y estaba Agustín, estaba Augusto, ¿no? Estaba Julio Ordano. En ese momento, cuando yo empiezo a hacer la peli, estaba Lupi, estaba Lito Cruz, que lamentablemente no lo llegué a entrevistar. Y bueno, dije, bueno, hay que hacer algo con esta señora, ¿no? Es una historia que no se puede perder. Y bueno, ese es el origen un poco de este documental, que bueno, que ya ven que llevó un tiempo de realizar con una pandemia en el medio, además, como para completarla. Diga, quiere decir. Hiciste un trabajo con una poesía enorme, inmensa. Es maravilloso. Entiendo lo que decís. Me emocionó mucho Agustín cuando no pudo hablar en ese casi final, que no quiso contestar lo que le pasaba, que después, bueno, lo revirtió un poco y tenía como toda esa carga emocional y que realmente él debe haber sentido esta cosa de hijo artístico, más allá de la relación afectiva que pudieran haber tenido en todo su momento. Me causaba también como Julio, yo con los dos tuve clases, tomé clases, con Julio y con Agustín. Y Julio era una cosa mucho más porteña, ¿no? Agustín era un señor y Julio más... no un compadrito, pero sí. Pero era muy lindo, muy bueno, cada uno como hablaba, cada uno como se refería a ella, lo que había aprendido. Me llamó mucho la atención, me gustó la metáfora esa de pronto de los rieles, ¿no? De estas vidas que se cruzan, que estaba hablando del marido y que se abren, y estaba pensando por qué ella mantuvo el apellido a pesar de lo que hizo este alemán, y después dije, claro, era una manera también de salvarse. ¿Por qué lo mantuvo acá, quizás? Digo, después de haberse quedado acá viviendo, pero... Bueno, en principio tiene que ver con que su apellido acá hubiera sido impronunciable, ¿no? El nombre de ella, Schlichter, nadie lo iba a poder decir bien. De hecho, su propio hermano también se cambió el nombre. Y él era un director de orquesta que acá logró, por lo que se pudo quedar, básicamente fue porque le tuvo un contrato como director de orquesta de Radio El Mundo por mucho tiempo, y después compuso mucho música para películas. Y bueno, reversionó, por ejemplo, capaz algunos sabrán, esta versión la hizo él, de Mambrú se fue a la guerra. Bueno, y después hay otra muy conocida, que es un villancico, que es El burrito orejón, que es muy conocida en los años 60, también eso lo hizo él. Y él, de hecho, se llamaba Víctor, y hay varias versiones, o Víctor Lister, o Víctor S. Lister, ¿no? Como se llama, Víctor Lister, ¿viste? Una cosa así, porque que le dijeran bien Schlichter era bastante difícil. Así que un poco fue por eso, y en realidad Krila era con K, y ella lo suaviza, ¿no? Con la C, de alguna manera. Y más allá de toda esa historia que sucedió, de todas maneras terminaron manteniendo un vínculo ellos. De hecho, hay un par de cartas que están en su archivo que le envió él. Y fallecieron muy cercanos. Ella murió en el 84 y él en el 85. Así que como después mantuvieron un vínculo epistolar, e incluso cuando Hedy volvió 2 veces a Europa, una vez en el 62, como se dice acá, estuvo como 6 meses allá, y después volvió en el 78, me parece, y se reencontraron. De hecho, en ese momento estaba Augusto Fernández viviendo allá, y estaba en la misma ciudad donde vivía él, y lo conocieron, y de hecho ella lo fue a visitar, y qué sé yo, y Cora Roca cuenta una anécdota, que es que el ex, ¿no? Le regala una pulserita, una cosa así, y después no me acuerdo a quién que decía Schatzele, que es tesorito en alemán, en yiddish. Y entonces, o Schatzi, ¿no?
Y me acuerdo que no sé con quién se reunió y le mostró lo que le había regalado. Y dice, bueno, es una baratija como siempre, ¿no? Y bueno, nada, esas son las cosas, ¿no? De los vínculos, que de alguna manera algo pasa en los vínculos. ¿Cuántos años te llevó? Porque es un trabajo inmenso. Bueno, llevo unos 6 años, porque la empecé en 2017. La idea surge casi al principio, en abril de 2017. Yo venía con una película de ficción, trabajando desde hacía mucho tiempo, que estaba difícil, digamos. La venía reescribiendo mucho tiempo y buscando productor, porque en aquel momento, para hacer esta es mi ópera prima, digamos, para hacer una ópera prima, para acceder a un subsidio, la forma era hacerlo con un productor grande, que tenía que tener 5 películas estrenadas, ¿no? Entonces había que buscar a ese productor grande que confiara en un ópera primista, en el proyecto que tenía, decidiese, ¿no?, apostar por eso. Además podían presentar solo 2 proyectos por año, o sea que era una apuesta. Y yo venía como tocando puertas, y no salía, más allá de que estuve en varios laboratorios de desarrollo. Pero ¿qué pasa? En 2016 cambia el plan de fomento del Inca y con mis antecedentes yo no podía aplicar una película de ficción. Pero sí podía aplicar un documental. Y eso fue porque los documentalistas lucharon mucho para que apareciera una figura que es la del realizador integral de documentales, porque la realidad es que muchas veces un documental la hace una sola persona, que hace todo, digamos, sonido, cámara, edición, producción. Entonces esta figura no necesitaba ninguna película estrenada, ¿no? Necesitaba estos antecedentes que a mí no me alcanzaban para la ficción. Entonces, esto sucede en 2016. Y en 2017 me aparece esta señora, ¿no?, frente a mis ojos, y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿No? O sigo insistiendo. Y encima es más, en 2017 yo me fui a Chile a un laboratorio de desarrollo con la ficción. Y vuelvo, aparece Hedy y era como, bueno, ¿qué hago? ¿No? Digo, ¿sigo insistiendo sobre la ficción o hago el documental, sumo los puntos que necesito y la experiencia para hacer después la ficción? Y bueno, en ese interín, qué sé yo, de decidir, avanzaba la cosa, también termina sucediendo que fallece Lupi y digo, no, bueno, tengo que empezar a filmar porque esta gente no se sabe qué puede pasar. Y bueno, ahí fue donde decidí abocarme sin tener nada, sin tener ningún tipo de subsidio, sin nada. Dije, bueno, me la juego con lo que yo pueda, pidiendo cámaras prestadas, pidiendo luces prestadas, equipo prestado, de todo. Y la primera entrevista la hago en diciembre, el 19 de diciembre de 2017, con Agustín, en el estudio de Agustín, porque claro, era la persona más cercana. Y mirá cómo son las cosas, que hay 1000 de estas cosas en la peli, que vuelvo a casa una vez que terminé de filmar la entrevista y me entero que había fallecido Lito Cruz, que había sido otro de los grandes alumnos y así discípulos queridos de Hedy, con los que tenía una relación muy entrañable. Que hubiera sido 2 personas claramente que eran clarísimos que iban a estar en el documental, ¿no? Lupi y Lito Cruz. Quizás los actores más reconocidos, así, que hayan sido alumnos directos de ella. Así que bueno, empezó ahí. Y la terminé de editar en el 2022, o sea que fueron, sí, 5 años de edición y todo, y en el medio pandemia, ¿no? Un año que no se avanzó con nada. Y en ese año igual, 2020 surge voy a Viena y ahí consigo estos subsidios en Viena. ¿En qué idioma lo presentaron allá? ¿En alemán? No, creo que las carpetas las presentamos en inglés, y no me equivoco. Ah. Creo que sí. Porque son fondos que se puede aplicar de cualquier lado del mundo, pero lo tiene que presentar una productora austríaca. Y yo viajé a Austria en enero del 2020. En enero del 2020 fui a Austria, dije, pues justo tenía un viaje a Europa, ¿no? Y que iba a hacer con mi expareja, y cuando me separo justo, pasó pero por ahí, fue como, che, ¿qué hago con el viaje? ¿No? Y dije, no, me voy igual. Y me voy a Austria y voy a buscar fondos voy a buscar una productora, ¿no? Y fue muy increíble porque acá en Buenos Aires, bueno, ahora se va a hacer en Montevideo,
pero hay un mercado de cine todos los años, donde se compran y se venden películas. Se llama Ventana Sur. Y en 2019 voy y me fijo a ver si había alguien de Austria. Había 2 personas. Uno era un chico que estaba con su proyecto, que había venido con su proyecto a pitcharlo, ¿no? A presentarlo, y una distribuidora austríaca. Y entonces me junto con ella y hablo, y me dice, mira, y le digo, mira, yo voy a ir en enero a Viena. Y dice, bueno, mira, escribile a esta persona, a esta mujer, que es Claudia Wolgenand, que es productora y hace cine de género. Y yo creo que le puede interesar. Entonces le escribí y quedamos, bueno, cuando vengas nos vemos, en enero, última semana, una cosa así, de enero. Me junté con ella, me dijo, che, la verdad es que me parece interesante, no sé vos cuándo te vas, me parece que nos tendríamos que volver a juntar. Y mirá, yo me voy en, no sé qué era, 4 días. Dice, bueno, a ver, pasado mañana, ¿podés? Dale. Bueno, fui a todo esto. Cuando me estoy yendo, dije, che, me voy a llevar la cámara, por si las dudas, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Así grabo yo alguna cosita, ¿no? Porque la idea obviamente era volver a filmar después a Austria. Bien, pero dije, por si las dudas me lo llevo. Bueno, nada, la señora esta le interesó la película, empezamos a coproducirla, presentamos a unos fondos austríacos, salieron, filmé unas cositas yo, vuelvo a Buenos Aires en febrero del 2020 y en marzo, bueno, lo que sabemos, ¿no? Y todo lo que está en la película de Viena fue lo que filmé yo en el 2020. Llevaste la cámara. Sí. Porque después obviamente ese plan de ir a filmar allá no se pudo hacer. ¿El embajador conoce toda esta historia? Así como te lo estoy contando, yo creo que no, me parece que no. Yo fui el año pasado a la... Sí, lo conoce Sofía, que es la... Sí, Bueno, Sofía sí, bueno, Sofía de hecho estuvo en el avant premier de la película, que fue el año pasado, que lo hicimos el 25 de septiembre. Y el año pasado, justo un día antes de lo que hubiera sido el 125 aniversario del nacimiento de Hedy, que fue el 26 de septiembre. Y Sofía vino y hizo una presentación. Bueno, yo obviamente... ¿Dónde fue eso? En el Teatro 25 de Mayo. Fue un evento, bueno, increíble. La embajada colaboró muy amablemente, sí, porque quisimos hacer un brindis y la embajada colaboró para hacer el brindis. Y bueno, fue un evento, no sé, hubo como 450 personas. Digamos. Era el 25 de Mayo, que es un teatro grande, y tuvieron que habilitar los palcos de arriba. Yo cuando vi que había gente allá arriba no lo podía creer, y bueno, nada. Ese que el otro embajador. Bueno, Andreas. cuando yo empecé con la peli estaba el anterior, que él fue el que yo pedí ahí, Meran, que pedí que si me podían dar una carta de recomendación, y ahí empezó el contacto con, bueno, con la que más tuve contacto fue con Sofía, se llama. Sí, Sofía, la chica que habla castellano. Y ella fue la que me dio la carta, y bueno, con eso también me sirvió muchísimo para poder presentar los fondos, conseguir la productora, ¿no? Y bueno, después continuó con la nueva gestión, justamente. Y Sofía, lo que me decía, que hablaba ayer con ella, estaba re emocionada porque me decía, la verdad es que este fue el primer proyecto que yo hice cuando llegué a Buenos Aires. Cuando yo todavía casi no hablaba castellano, ¿no? Y cómo la generó como mucho interés a ella la diferencia de emocionalidad, ¿no? Entre los austríacos y los argentinos. Claro, y ella decía, claro, se dio cuenta cómo le costaba a los austríacos expresar esa emoción, ¿no? Y ella lo contaba el otro día y ayer estaba re emocionada y agradecida con este proyecto, y yo le decía, bueno, ¿ves? Es increíble cómo Hedy, eso lo termino viendo en cada lugar, cómo está presente y sigue enseñando todo el tiempo, porque de alguna manera esta cosa que fue su primera cosa, ¿no? Su primer proyecto, justo fue el de Hedy, ¿no? Cómo ella la introdujo en este país, ¿no? Y de alguna manera cómo a mí también Hedy me marca un camino en la dirección, porque era algo que estaba como negado, si se quiere, y ella abre ese camino. Es la aparición, ¿no? de este documental frente a mis ojos. Claro, lo increíble acá también son las coincidencias, porque más allá de que después murieron un par de personas importantes, cuando a vos se te ocurre la idea,
se te ocurre como en el último minuto de la historia para poder armar esto. Sí. Porque ahí hay una riqueza de testimonios y de personas que yo la verdad que no pertenezco al mundo del teatro, entonces no sé de estas personas cuáles son los que están vivos o no, pero vos ya contás y alguno más que ha fallecido. Y digo, nadie más que ellos podía hablar de esto. Vos fuiste ese vehículo. Es como si Krila hubiera dicho, yo necesito, me encantaría estar aquí presente y te eligió para que vos hagas esto. A mí me parece maravilloso, la película me encantó, la atmósfera que lograste, como vos decís, la poesía que tiene, la atmósfera, y bueno, y resuena en todos, resuena en mí hasta, qué sé yo, con mis familiares que ya no están, ¿no? Digamos, bueno, toca fibras muy íntimas, te felicito, me encantó. ¿Sabés que ella acaba de decir, de usar la palabra necesidad? Fue como si Hedy Krila hubiera dicho, yo necesito que esto sea hecho. Y a mí me resonaba eso, me da como la sensación de que esta película es fruto de una necesidad. Sí. No solamente de una necesidad tuya, una necesidad ambiental. Yo soy discípula de Carlos Gandolfo. Estudié muchos años con él y así como Fernández la consideraba su maestra a Krila, yo lo considero a él mi maestro, así que yo soy nieta de Krila. Claro. Y me da esa sensación porque yo muy de vez en cuando escuchaba como el nombre de Krila, la Krila, Hedy Krila, ¿no? Pero la verdad es que yo no sabía nada acerca de ella. Cuando me enteré de esta película, viste que te dije, no pude ir, no podía ir a las funciones en el Común y después le perdí el rastro. Cuando te conocí el otro día en Dejear, fue, ok, voy el sábado, o sea. Entonces, de todo ese misterio, de todo ese halo casi místico que la rodeaba, ¿no? Porque la Krila no se le dice a cualquiera, ¿no? Y todo el mundo hablaba de ella con veneración, pero hablaban poco, no sabían nada prácticamente de ella. Entonces, ver esto, la verdad es que es sumamente conmovedor porque es como el linaje del cual provenimos, ¿entendés? Así que gracias. Ayer, tu nombre, porque Luciana. nosotros nos conocimos ayer, Luciana. Tres personas que conocí Conocimos ayer. ayer justamente en la Embajada de Austria, porque es el Día Nacional de Austria. Soy el Día Nacional, pero bueno, se festejó allá. Y nos pusimos a conversar de dónde, por qué nosotros estábamos allí, ¿no? Ella me preguntó qué relación teníamos nosotros y después le pregunté qué relación tenía ella. Y me olvidé lo que quería decir. Que quizás cuando te dije lo de la Bueno, peli de Hedy. claro, sí. Entonces ella me cuenta, nosotros también tenemos que ir ahora ya. Ella me cuenta que hizo una película de una persona que era actriz y que era directora, desconocida, que nadie conocía. Y digo, ¿cómo se llama? Hedy Krila. Ah, yo la conozco. Pero después le dije, mira, yo no sé nada de ella, solo hay que tener edad suficiente para haberla escuchado. Claro, sí. Digo, ¿no? Es decir, en algún momento de mi vida yo escuché, claro, no, sin pertenecer, digamos, para nada del arte ni del teatro. Pero yo conocía su nombre y sabía que ella había sido importante. Y nada más que eso sabía, no sabía por qué. ¿Y nuevas presentaciones? ¿Qué planes? Mirá, esta es la última por ahora, hasta que surjan cosas nuevas. Tengo ahí propuestas que están un poco girando la peli, me dijeron de hacerla en Catamarca, de pasarla en Miramar, en San Fernando, tengo que ahora como continuar esos lazos. Obviamente la idea está, yo abro siempre el juego, ¿no? Es decir, como, che, yo, por ejemplo, hice proyecciones en un cine con cursos de colegio secundario, por ejemplo, como, bueno, che, yo tengo este lugar que me parece que estaría bueno pasarla, la podemos pasar acá, o, no sé, en tal otro lado, y eso por un lado, ¿no? Yo siempre abro el juego a los que se le ocurra a la gente, lo organizamos, ¿no?
Y después, bueno, la idea es, a ver, en algún momento volver a hacer una gira en Europa, volver a pasar la Viena, la verdad me encantaría volver a hacerlo, pasar en algún lugar de Alemania que quedó un poco pendiente. De hecho, también una persona que la vio la peli me vive en Bélgica, le quiere pasar allá. Entonces, bueno, estoy un poco viendo cómo sigue la historia, pero bueno, se va armando un poco así, ¿viste? Como bueno. El embajador se va en abril, así que tendrías que activar sí, un poco estaría el contacto bueno con él como para sí, voy a hablar con que Sofía. analicen las posibilidades. Diga. Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en la película no aparece el entorno judío-alemán al que perteneció. Pero yo no sé si perteneció, si realmente perteneció o era una outsider de ese entorno. En realidad era más un outsider, digamos, sí fue la forma en la que ella se introdujo un poco en Argentina. Ella empieza, cuando llega, empieza a trabajar en el Argentinisches Tageblatt. Fue uno de sus primeros trabajos, escribió varios artículos, de hecho están en el archivo, y escribió también para algún diario judío de habla alemana, que está también la copia, que yo la tengo ahí. ¿Hizo teatro en alemán acá o algún tipo de Hörspiel, algo así? Ella estuvo en el Teatro Alemán Independiente, en el Deutsche Freie Bühne, que bueno, fue lo que ella hizo sus primeros años, trabajó, y ahí era como la profesional de alguna manera, eran mucha gente, como se dice, aficionada. Entonces ella empezó a dar clase un poco ahí, a sus compañeros del Teatro Alemán Independiente. Y daban en alemán, y claro, lo que interesante de ese periodo es que como había poca gente de habla alemán, entonces capaz hacían, no sé, 30 obras en el año, no sé, o más. Entonces hacía personajes, cada 3 semanas tiene un personaje nuevo. Entonces la práctica que ella tuvo de generación de personajes y de actuación en ese tiempo fue muy, muy importante. ¿Hay memoria documental de todo ese periodo del Deutsche Freie Bühne de aquí de Buenos Aires? No, hay un libro, que es el que aparece en la peli, que está editado en Alemania, que es un libro así de gordo, de el que fue el fundador del Deutsche Freie Bühne, que ahora no me acuerdo el nombre, pero fue un hombre bastante importante. Después te lo busco y te lo paso esa información. Y después lo que hizo en ese periodo fue, trabajó mucho en compañías francesas, porque ella hablaba francés perfecto, exiliadas, ¿no?, por la guerra. Entonces ella giraba por América del Sur con estas compañías. De hecho hay alguna carta que está, no sé, en el membrete del Hotel de Colombia, por ejemplo. Y bueno, su relación más con el tema, con la comunidad judía, es que ella funda la escuela de arte dramático de la Sociedad Hebraica Argentina, en el 47. Y justo bueno, en el 48, que es la creación del Estado de Israel, ahí ella estaba en clases, aparece mucho en las gacetillas de la Sociedad Hebraica de esos años. Y ahí no sé hasta cuándo habrá estado, quizás hasta el 50, no sé, y ahí un poco más. Y ahí tuvo unos alumnos muy importantes en la Sociedad Hebraica, que fueron para lo que fue después la historia del arte en la Argentina, que son, bueno, Zulema Katz, que fue una actriz muy importante, David Stiebel, que fue un director de televisión y de teatro muy importante, y Sergio Renán, que fue director de teatro, cine y televisión, y ópera, importantísimo. Y ellos tres fueron alumnos de Hedy en la Sociedad Hebraica. ¿A los cantantes de ópera argentinos no les enseñaba dicción, por ejemplo? ¿Sabes que sí? Me encontré con una señora, estas son las locuras que tiene esta película, me encontré con una señora en París, que había sido alumna de ella, y que ella era música, era cantante. O sea que sí, trabajaba con más gente, sí, no solo actores. Ya por último, lo que yo te recomiendo es que las embajadas en América Latina, que son poquitas, que tienen un impacto, no son poquitas, y realmente son pocas las que tienen un impacto en las sociedades culturales. Por ejemplo, en México se tiene un foro cultural, su propio foro cultural. Allá el embajador se quejaba de que tiene un poco budget acá, en cambio la de allá tiene más porque es concurrente.
Entonces este material tuyo es oro puro para ellos. Y además allí hay una comunidad judío-alemana importante, en lo que también hay un centro cultural israelita, la tesis Schloss en su directorio, tengo un contacto con ella, puedo pasar la película ahora. Bueno, sería fantástico poder girar, porque imagínate que también en México estaba hablando con una amiga mía que está viviendo allá, y ella la vio y me dijo, esto hay que pasarlo acá, me dicen, así que nada, yo ya dije, bueno, gira México, Los Ángeles, así. ¿Nueva York? También, sí, así La mamá se anota. ella, mi madre, que vino, no sé, como 50 funciones ya esta, y siempre llora. Luciana, te queremos agradecer mucho haber venido y el tiempo que te tomaste para la entrevista. Pero bueno, las actividades del teatro son muchas y ya empiezan con otras. Bueno, les agradezco, sí, por supuesto, les agradezco muchísimo haber venido, haberse quedado y haber charlado. Bueno, no sé si quieren decir algo, no, si no, seguimos ahora afuera charlando. Gracias. No,